Ya alrededor del 18-20% de la población en algunos lugares se considera que es diabético, y en algún momento de su vida van a requerir de la insulina. Entonces nos va a hablar ahora sobre insulinoterapia, uno de los médicos más reconocidos del hospital, el doctor Jesús Ramírez Espino, excelente médico internista, maestro de todos los residentes de aquí, y una gente bastante estimada por los otros especialistas, tanto por su conocimiento como en la facilidad para aplicar estos conocimientos en la práctica clínica. Entonces, para mí es un honor presentar al doctor Jesús Ramírez Espino. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Él realizó la especialidad de Medicina Interna en el Centro Médico del Noreste en Monterrey, Nuevo León, y actualmente está adscrito al Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Zacatecas y es el profesor titular de la Residencia de Medicina Interna. Entonces, para mí es un placer presentar a una gente, un excelente clínico y un excelente aplicador, y yo creo que la experiencia que él nos va a transmitir pues, es de particular importancia para todos ustedes, tanto al Hospital General, al Hospital de la Universidad de Guadalajara, a la Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, que les mandamos un saludo, al Hospital General de México, a la Facultad de Medicina, al estado de Oaxaca, excelente estado, a pesar de ciertos inconvenientes el año pasado, y al Hospital de Especialidades de Oaxaca. Entonces, le cedo la palabra al doctor Ramírez Espino. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a revisar un tema muy importante dentro del manejo de la diabetes mellitus. La diabetes sigue siendo un problema de salud pública en nuestro país. Realmente no hemos logrado abatir las cifras ni de morbilidad ni de mortalidad de esta enfermedad en nuestro país. Continúa siendo un problema muy serio de salud pública a nivel nacional y a nivel mundial. Pasa la siguiente. En esta gráfica quise especificarles más que nada cómo ha ido aumentando la población diabética en el mundo. Realmente es una epidemia que no hemos logrado controlar. Ahí observamos ya cifras esperadas para el año 2025, donde en África y en Asia y en Europa vemos que se espera un aumento del 50 hasta un 60% en los pacientes diabéticos. En nuestro continente, el americano y América del Norte, esperamos un 23% en aumento de la enfermedad. Las cifras que nos ha marcado la Secretaría de Salud en relación a la prevalencia de esta enfermedad realmente son muy altas en nuestro país. La encuesta nacional del año 2000 ya nos está marcando que la enfermedad ha aumentado hasta en un 10.9% su prevalencia. Y se espera que en el año 2025, que pues realmente falta aproximadamente 12 o 13 años, México va a tener el primer lugar en pacientes diabéticos. Tenemos otro problema en esta enfermedad, de que el 30% de las personas que son diabéticas ignoran que son diabéticas, según la encuesta nacional. Tenemos un estimado en el país de 4 millones de enfermos de diabetes y más de 1 millón no está diagnosticado, según la encuesta nacional de enfermedades crónicas del año 93. Ahora tenemos un tipo de diabéticos pues diferentes a los diabéticos de principios de siglo seguramente.
Ahorita les voy a mostrar otra imagen, cómo eran aquellos diabéticos y cómo son nuestros diabéticos de ahora. La gráfica es muy ilustrativa, la imagen donde vemos una persona con sobrepeso, comiendo pizza, hamburguesa, es la famosa comida rápida, el fast food de los ingleses, pastel, malteadas. Esto lo va a llevar obviamente a las personas a una serie de complicaciones crónicas, entre ellas la diabetes, a un síndrome metabólico y finalmente una muerte cardiovascular. Esto es lo que les comentaba hace un momento, donde a principios de siglo veíamos a diabetes, se menciona que los diabéticos habitualmente eran flaquitos, desnutridos, con falta en su desarrollo psicomotor. Y ahora vemos otro tipo de diabéticos. La gran mayoría son personas obesas, hipertensas, con enfermedades cardiovasculares, con trastorno en los lípidos y con una gran resistencia a la insulina. Pues vamos a partir de que la diabetes es una enfermedad que no es curable. Es una enfermedad que lleva un tratamiento muy prolongado. Asimismo, también es una enfermedad donde los pacientes tienen muy baja adherencia al tratamiento. Obviamente, esto va a implicar un deficiente control metabólico y se habla de cifras de un 25 a un 40% de estas pacientes que logran un control adecuado. Obviamente, todo esto que les estoy mencionando nos va a llevar a que los pacientes más pronto tengan una serie de complicaciones crónicas a nivel renal, a nivel ocular, a nivel distal, a nivel motor. Pase la siguiente. En México la tenemos a la enfermedad como la tercera causa de mortalidad. Es la causa más importante de amputación no traumática de los miembros inferiores. Un paciente diabético, se dice que un 50% de estos pacientes presentan retinopatía después de 10 años. El 80% va a tener problemas de la visión a los 20 años de estar enfermos. Y finalmente la falla renal crónica, que es otro apartado dentro de las complicaciones de esta enfermedad, que también tiene una frecuencia altísima en estos pacientes. Ya entrando a lo que es el tema de la insulina es una parte del tratamiento de estos enfermos. Acuérdense que el tratamiento incluye medidas no farmacológicas, medidas farmacológicas donde tenemos a los hipoglucemiantes orales y a la insulina. Al principio se creía que la insulina iba a venir a resolver el problema de la enfermedad y realmente no era la cura, es solamente una parte del tratamiento. En 1921 de un páncreas de un perro fue extraída la hormona por Banting y Best. Haciendo un poco de historia de lo que es esta hormona, en el 22 fue descubierta aislada de un páncreas de un perro. Después empezaron a buscar una serie de formas para para prolongar su acción. En el año 36 le adicionaron protamina. En ese mismo año Scott y Fisher le adicionan zinc y otros metales pesados, tratando de prolongar su acción, su vida media. En el año 46 se introdujo la insulina NPH, que es la intermedia. En el 2001 aparecieron los análogos de insulina y en el 2007 recientemente acaba de introducirse la insulina inhalada. Recordando un poco lo que es la insulina se secreta en la célula beta del páncreas. Es una hormona que se codifica habitualmente en el cromosoma 11. Está formada inicialmente por la proinsulina, que tiene un peso molecular de 12.000 daltons, Después pasa a proinsulina con 9.000 daltons. Finalmente esta se va a dividir en insulina y péptido C. La hormona está formada por 51 aminoácidos y por dos cadenas. La cadena alfa tiene 21 aminoácidos y la beta tiene 30 aminoácidos.
Es una hormona que tiene una vida media pues relativamente corta, que es de 3 a 5 minutos, y se está liberando en forma continua durante las 24 horas, a una tasa aproximadamente de 0.5 a 1 unidad por hora. Posterior a la alimentación, en el periodo postprandial, esta tasa de secreción aumenta de 3 a 10 veces, de tal forma que secretamos habitualmente de 30 a 40 unidades de insulina al día. Es la tasa de secreción diaria. Ya en julio del 97 aproximadamente, la Asociación Americana de Diabetes nos marcó una serie de criterios para poder hacer nosotros el diagnóstico de diabetes en una persona. Si encontramos una glucosa de 70 a 109 miligramos por decilitro, se cataloga a la persona como normal, no diabética. Ya a niveles de 110 a 125 miligramos por decilitro, el diagnóstico es una alteración de la glucosa en ayunas. Para diagnosticar a un paciente como diabético, debemos tener 2 o más mediciones de glucosa igual o mayor de 126 miligramos, o bien una glucosa casual de 200 miligramos, que puede ser en la toma a media mañana, postprandial, a medianoche o por la tarde. Pasa la siguiente. La insulina, les mencionaba cuando se descubrió por Banting y Best, que la extrajeron de un páncreas de un perro. Era una insulina muy poco purificada, de tal forma que nos daba una serie de fenómenos alérgicos, provocaba fibrosis en el sitio de la inyección, y eso hacía difícil el manejo de la insulina en los pacientes. Finalmente, la insulina humana, actualmente la que manejamos en los hospitales y a nivel ambulatorio con los pacientes, y es una insulina muy purificada, de tal forma que no nos da reacciones alérgicas, nos provoca problemas de resistencia principalmente. Es una insulina que ya se obtiene por medio de biotecnología, donde se adiciona genes de insulina y por mecanismos de recombinantes se obtiene finalmente la proinsulina, la insulina humana y el péptido C, como se menciona ahí en la imagen. En el año 2000-2001 aparecieron los análogos de insulina, que son insulinas pues son rápidas, de acción rápidas, algunas de acción un poco más prolongadas, como la insulina glargina, donde lo único que se hace es modificar la posición de los aminoácidos, ya sea sustituyéndolos, adicionando algunos, y de esta forma se formaron nuevas insulinas como son los análogos. Me pasa la otra, Melissa. En esta imagen, yo disculpa, está un poco borrosa, pero vemos tres moléculas de insulina, la cadena alfa, la cadena beta, la alfa con 21 y la beta con 30, ¿sí? En donde en las primeras dos observamos cómo a los aminoácidos 28 y 29 los invierten, y así es como se forma la insulina lispro. El aminoácido lisina y prolina se mueven, se invierten y se formó la insulina lispro. Final, en medio observamos la insulina aspartat, donde se sustituye un aminoácido y se le agrega asparagina en el aminoácido número 28. Y en la tercera, que es la de abajo, se adiciona arginina, y de tal forma que se forma la insulina glargina, ¿sí? En el último aminoácido, en el 30. Esa es la que sigue. Hay que recordar también que la insulina normalmente se secreta en dos formas: una secreción que es constante y una secreción que es pulsátil. La secreción basal es ahí tenemos dos imágenes. En la de arriba observamos la secreción endógena de insulina y abajo los niveles de glucosa. Observen cómo hay picos en las imágenes de arriba, picos posterior a los alimentos, que es la secreción por pulsos.
donde posterior a la alimentación nosotros secretamos en una forma más importante insulina para metabolizar el alimento que hemos ingerido. Actualmente se dice que la única indicación terapéutica para el uso de insulina en los enfermos diabéticos es en aquellas personas que tengan una deficiencia absoluta de la misma, o quienes esta deficiencia les produzca una falta de respuesta al tratamiento. Más adelante vamos a explicar en qué pacientes debemos usarla, qué debemos usar y a qué dosis debemos usarla. Las indicaciones temporales del uso de la insulina es el estado hiperosmolar, la cetoacidosis diabética, la diabetes gestacional, el embarazo que puede conllevar diabetes, el paciente que es sometido a alguna cirugía, que es diabético tipo 2, debe recibir insulina durante su estancia hospitalaria y posteriormente valorar ya su uso del tratamiento anterior, o el paciente que tiene infecciones severas, o el paciente en coma diabético. Estas indicaciones son temporales. Posteriormente se debe valorar si el paciente debe de regresar o no a su tratamiento previo. Tenemos indicaciones permanentes, como es el paciente con diabetes tipo 1 o el paciente que recientemente hemos diagnosticado que por alguna situación está perdiendo peso y tiene niveles de glucosa muy elevados. Hay que recordar que el paciente diabético tipo 2 que empieza a perder peso nos está hablando de una resistencia muy importante a la insulina, nos está hablando de una fatiga de la célula beta, así como de una falla del medicamento que se llama falla secundaria lipoglucemiante, y es cuando debemos de iniciar el manejo con insulina de estos pacientes. Páseme la anterior, por favor, gracias. O bien el paciente que tiene niveles de glucosa muy elevados, arriba de 250 miligramos, y que no se controla adecuadamente con los hipoglucemiantes, con la dieta y con el ejercicio. O el paciente que tiene falla secundaria al hipoglucemiante oral. Pasa la siguiente. Pues la insulina habíamos comentado que va a tener una tasa de secreción basal y una tasa de secreción pulsátil. La insulina es una hormona importantísima para el metabolismo orgánico en el ser humano, donde nos va a ayudar a almacenar los nutrientes, nos va a almacenar glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en los músculos, nos va a ayudar en la síntesis de proteínas y en la producción de ATP, que es importantísimo en las funciones celulares. El origen de la insulina también es muy variado. Inicialmente era de origen porcino, bovino o una mezcla de ambas. Y la insulina humana, que es la que que actualmente es la que se maneja a nivel mundial, ¿verdad? Ya la insulina de origen animal ya pasó a la historia, ¿verdad? De alguna forma. Según su mecanismo de acción tenemos varios tipos de insulina, como es la rápida, tenemos otra insulina que llamamos de corta acción, la insulina intermedia, la insulina prolongada y los análogos de insulina. Esto es muy importante conocerlo. Normalmente la insulina intermedia o NPH va a actuar sobre la secreción basal de la insulina. La insulina rápida va a actuar sobre la secreción postprandial. Abajo les puse algunas mezclas que se manejan, como es la 70-30, donde lleva 70% de NPH y 30% de rápida, y otra insulina que está en el comercio donde lleva insulina Lispro con NPH, 25% de Lispro y 75% de insulina intermedia. La insulina habitualmente se aplica por vía subcutánea. En esta imagen les muestro dónde se aplica normalmente: en el abdomen, glúteos, brazos o piernas. Antes se recomendaba que se les diera algo de masaje en el sitio de la aplicación. Actualmente no es recomendable dar masaje
Inclusive se recomienda que el paciente no se someta a ejercicio después de la aplicación de la insulina, ya que esto aumenta la tasa de absorción y puede ocasionar cuadros de hipoglucemia. En esta tabla vamos a analizar un poco los tipos de insulina, su inicio de acción, su pico máximo de acción, la duración de esta acción y la vía donde se debe de administrar. La insulina rápida con la que contamos ahorita es la insulina Lispro. Habíamos dicho que es un análogo de la insulina, donde en el aminoácido 28 y 29 los cambiaron y formaron esta insulina. Realmente esta insulina sí es rápida. En el hospital normalmente manejamos una insulina desde hace muchos años que decimos que es rápida, pero pues no es tan rápida como la Lispro. La Lispro es la que realmente sí es rápida, ¿verdad? Donde esta insulina tiene un inicio de acción a los 15 minutos de ser aplicada, donde tiene un pico máximo aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y media. Ya a las 4 horas ya se terminó el efecto de la insulina. Se puede aplicar por vía intravenosa o vía subcutánea. ¿En quiénes está indicado la insulina Lispro? Sería la otra pregunta. La vamos a indicar principalmente en pacientes diabéticos que por alguna situación van a transgredir su dieta en ese día, van a tener algún convivio familiar o algo donde ellos saben que van a alimentarse de una forma no adecuada. En ellos les damos insulina Lispro para que les quite ese pico postprandial importante que van a tener. Después tenemos la insulina de acción corta, que antes le llamamos rápida nosotros, que es la regular, que es la que tenemos en la gran mayoría de hospitales para el control de los pacientes diabéticos, la que indicamos en los esquemas de Destrostix, que es la regular, donde tenemos que esta insulina va a iniciar su acción de media hora a 1 hora, donde va a haber un pico de acción de 2 a 4 horas y una duración de 6 a 8 horas. ¿De qué va a depender este movimiento de horario? Pues va a depender que se ponga intravenosa o subcutánea. Si se pone intravenosa, obviamente el inicio de acción va a ser rápido, pero también su duración va a ser más corta. Esta insulina la indicamos en pacientes para control metabólico intrahospitalario, diabéticos que por alguna razón requieren hospitalizarse, y es la que usamos en los esquemas de insulina o de Destrostix. En pacientes también que por alguna situación tienen un descontrol metabólico agudo, como es una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, la administramos mediante bombas de infusión por vía intravenosa. Después tenemos la insulina intermedia, que es la NPH. Esta insulina empieza a actuar de 2 a 4 horas, tiene un pico máximo de 6 a 12 horas, y de 18 a 24 horas se va a perder su acción. Pues el pico máximo va a durar entre 6 y 12 horas. Esta es la explicación de por qué debemos aplicar preferentemente dos veces este tipo de insulina, porque ya a las 12 o 14 horas ya no vamos a tener insulina en el paciente. Después tenemos las de acción prolongada. Estas sí duran, pues prácticamente cubren las 24 horas del día. Y finalmente tenemos las mezclas, lo que mencionábamos hace un momento, donde mezclamos ya la rápida con la intermedia en porcentajes variables, tratando de cubrir la secreción basal y cubrir los picos de hiperglicemia postprandial. Hay que recordar que estos picos de hiperglicemia postprandial son los que principalmente provocan el daño vascular en los pacientes diabéticos. Pasa a la siguiente. Los análogos que aquí tenemos una gráfica que nos muestra los 3 análogos principales con los que contamos. Los que más usamos a nivel hospitalario es la insulina Lispro y la Argina. La Lispro ya mencionamos hace un momento el inicio, su pico y su duración. Mencionando algo de la insulina Argina,
Es una insulina que damos que se indica como monodosis en el manejo del paciente diabético ambulatorio. A diferencia de la intermedia, donde sí tenemos que dar 2 aplicaciones, con glargina damos solamente una monodosis. Los estudios que se hicieron con la insulina glargina, pues se mostró realmente el beneficio importante. Tiene la misma incidencia de hipoglucemia que con la intermedia, y aquí básicamente el beneficio es que es en una sola aplicación. En esta gráfica le estoy mostrando lo que ya mencionamos, reforzando lo que mencionamos hace un momento, cómo la insulina Lispro pues realmente es la más rápida de todas, ¿no? Así como inicia rápido su acción, termina rápido su acción. Después tenemos la insulina de acción corta, que es la que antes llamábamos rápida, la intermedia y la insulina de acción prolongada. Es muy importante cuando un paciente es sometido a manejo con insulina, debemos conocer bien la fisiología de esta hormona, cómo va a actuar en nuestro paciente y qué debemos de esperar para hacer los ajustes necesarios en su tratamiento. Habitualmente los ajustes de insulina a nivel hospitalario de insulina intermedia deben ser de 5 en 5 unidades. Y debemos estar pendientes de estos 2 fenómenos que pueden ocurrir en gran parte de los pacientes, como es el fenómeno de Somogyi y el fenómeno del amanecer. Estos 2 fenómenos tienen significados diferentes y tienen terapéuticas diferentes en el ajuste del fármaco. El fenómeno de Somogyi habitualmente ocurre en la noche, donde hay una hipoglucemia, después hay una hiperglicemia. Es clásico que nuestro paciente en el día mantiene cifras de glucosa bien, después de su aplicación matutina y vespertina de insulina. El paciente está prácticamente asintomático y en la noche le hablan al médico porque el paciente a la 1 o 2 de la mañana está mal. Habitualmente va uno y revisa a estos pacientes que estaban bien y los encuentra uno con manifestaciones de hipoglucemia, diaforéticos, inquietos, somnolientos, con destrosis muy bajo, y esto nos está indicando que nos está haciendo un fenómeno de Somogyi. El fenómeno de Somogyi significa que hubo un desvanecimiento de la acción de la insulina por inyectarse muy temprano durante la noche, pues. O bien significa que nuestro paciente tenemos que fraccionarle y ajustarle la dosis de la insulina. Es más frecuentemente que ocurre en pacientes que tienen monodosis de insulina NPH, que nada más se les aplica por la mañana y no tienen aplicación vespertina. Después tenemos el otro fenómeno que debemos de conocer, que es el fenómeno del alba o del amanecer, donde nuestro paciente durante la mañana, durante el día está bien y en la mañana tiene hiperglicemias. A este paciente la modificación que debemos hacer en la terapia es que debemos aumentar la dosis matutina de insulina. En el año 93 se hizo un estudio, pues uno de los más importantes en la historia de la medicina. Ha habido muchos, pero este fue muy importante, que fue el DCCT. Se hizo en Estados Unidos, donde se estudiaron pacientes tipo 1 y se hicieron 2 grupos. A un grupo se le dio una terapia que ellos llamaron convencional y a otro grupo que se le dio una terapia insulínica intensiva. ¿Qué era la convencional? La convencional era aquel paciente que se le aplicaban se aplicaba insulina intermedia en la mañana, insulina intermedia en la tarde, ¿sí? Y el intensivo era aquel paciente que se le iban a estar aplicando multidosis de insulina. Obviamente los parámetros, los objetivos para un paciente que entraba convencional y para uno intensivo eran diferentes. En el convencional se trataba de llevar al paciente a cifras de normoglucemia. Ellos analizaron con estas 2 terapias qué era mejor, tenerlos en terapia convencional o en terapia intensiva. ¿Qué iba a pasar con las complicaciones de estos pacientes? Con las que ya tenían,
qué tanto se iba a retrasar su progresión, o con los que no tenían, qué tanto se iba a retrasar su aparición. Estamos hablando de complicaciones de microvasculares principalmente, como es retinopatía, nefropatía y neuropatía diabética. Pues según la terapia va a depender el número de aplicaciones, la frecuencia del monitoreo y las metas glucémicas de cada paciente. Observaron que efectivamente mientras más intensiva se llevaba la terapéutica insulínica, pues obviamente a los pacientes les iba a ir mejor. Se observó una disminución muy importante en la tasa de complicaciones, en su aparición, así como en su progresión. A diferencia de la convencional, donde ellos no observaron muchos cambios en relación a esto. Obviamente el paciente que entró a terapéutica intensiva fue un paciente que frecuentemente les hizo cuadros de hipoglucemia, inclusive algunos severos que requirieron de hospitalización. Pues la terapia con insulina mínimo debemos darla convencional, con 2 aplicaciones, una matutina donde lleve 2/3 partes de intermedia y una vespertina con 1/3 parte. Aquí vemos qué pasa con un paciente con diabético tipo 2 que por alguna situación le vamos a iniciar insulina con 2 aplicaciones. Si fijan, lo tenemos protegido con el color amarillo, lo tenemos insulinizado pues prácticamente gran parte del día, pero no estamos quitando los picos postprandiales. Habíamos mencionado que esos picos eran los que provocaban el daño vascular en estos pacientes. Pues los protegemos, pero realmente creemos que los tenemos bien protegidos, pero no, ¿verdad? Pasen así. Aquí vemos a otro paciente donde le estamos poniendo 2 aplicaciones de insulina intermedia, pero ya le estamos poniendo la insulina Lispro. Habíamos dicho que era la insulina ideal para quitar los picos postprandiales. Y vemos cómo ya estamos tratando de una forma más fisiológica de remediar la curva de insulina durante las 24 horas. En rojo tenemos la Lispro, cómo nos frena esos picos, la intermedia, cómo nos mantiene unos niveles de glucosa aceptables durante las 24 horas, y el verde pues es el nivel de glucosa, ¿verdad? No pasa nada. Los requerimientos de insulina varían de acuerdo a la edad de la persona. Ya en pediatría pues ya va a depender la dosis de la edad del paciente, de tal forma que de los 5 a 14 años se requieren de 0.5 a 0.8 unidades por kilo. Ya en edades puberales, en clase Tanner 2 o 3, de 0.9 a 0.5 unidades por kilo. Durante la pubertad tardía, que es el Tanner 4, hasta 2 unidades por kilo. Después de la pubertad, 0.5 a 1 unidad por kilo. Lactantes y preescolares de 0.1 a 0.4 unidades, y en adultos de 0.5 a 1 unidad. En los adultos habitualmente habíamos dicho que la tasa de secreción diaria en un adulto era hasta de 20 a 30 unidades por día, de tal forma que lo que hacemos es que en el paciente adulto es raro calcularla por kilo. Habitualmente iniciamos con 15 o 20 unidades matutinas, y de ahí vamos ajustando la dosis, fraccionando y observando si no hay fenómeno de Somogyi o del alba, y de acuerdo a eso ajustamos el tratamiento. La insulina inhalada, que es una reciente insulina, es una insulina de acción rápida, de origen humano. Esa insulina, la dosis diaria es en miligramos, y se va a calcular según el peso del paciente por 0.15 miligramos por kilo, y nos va a dar la dosis. Se va a aplicar durante los periodos postprandiales, ¿verdad? Se divide en 3 dosis la dosis total. Tenemos otro tipo de terapia con la insulina, que es la terapia combinada. Esta terapia combinada implica que tenemos que administrar insulina, pero aparte tenemos que seguir dando el hipoglucemiante oral al paciente.
Esta terapia es muy importante porque sí nos ha ayudado mucho para el control de glucosa en los pacientes, y aparte tiene ventajas importantes como que nos reduce el costo de los medicamentos, nos sube de peso a nuestro paciente, evita inyecciones de insulina en el paciente, nos va a estimular la secreción de insulina por la célula beta, nos mejora la utilización de la glucosa a nivel periférico y nos disminuye la producción hepática de glucosa. Este es el motivo por lo que en muchos pacientes tenemos terapia combinada. En relación a terapia combinada se han hecho una serie de algoritmos de manejo de qué debemos ir haciendo con estos pacientes y cómo debemos de hacerlo, cómo debemos estar instituyendo esta terapia combinada. ¿En quiénes la vamos a dar principalmente? En pacientes que por alguna causa ya están con dosis muy altas de hipoglucemiantes y siguen con descontrol metabólico, siguen con hemoglobinas glucosiladas principalmente arriba de 7%. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente lo que hacemos es que disminuimos el hipoglucemiante oral de la cena, el vespertino, iniciamos insulina a dosis bajas. Durante la noche es cuando se va a aplicar esta insulina. Reforzamos las medidas dietéticas, el ejercicio. Debemos suprimir una serie de factores que pueden en determinado momento estar dañando a nuestro paciente. Y vamos a seguir el monitoreo de glucosa capilar en ayunas y postprandial. Al mínimo se dice que por semana. De esta forma vamos a ir viendo si nuestro paciente responde o no a la terapéutica combinada. Si logramos la reducción de la glucosa, pues ya mantenemos la terapia. Pero si por alguna causa, después de una semana de revisión, nuestro paciente sigue descontrolado, a pesar de haber iniciado la insulina, lo que hacemos es que doblamos la dosis de la insulina. De 0.15 unidades subimos a 0.3 unidades por kilo. Igual la aplicamos en la noche, volvemos a reforzar nuestras medidas educacionales en nuestro paciente. Si por alguna causa continúa mal, que esto es frecuente observarlo, que nuestro paciente, a pesar de iniciar la insulina, reforzar todas las medidas, sigue descontrolado, tenemos que volver a aumentar la dosis, a doblarla a 0.6 unidades por kilo por día. Puede ser que siga mal nuestro paciente, que siga con glucosas altas, que siga con hemoglobina glucosilada alta, que ya después de que corroboremos que efectivamente esté tomando sus medicamentos, porque a veces no se los toman, nos dicen que sí, no se los toman, y si sigue mal, pues lo mejor ya ahí es retirar el hipoglucemiante. Tenemos que retirarlo y ese paciente ya le tenemos que estar administrando insulina exclusivamente. Me pasa la siguiente. Pues ya que le iniciamos la insulina completamente, tenemos que estarlo valorando para estar ajustando dosis del fármaco. Hay pacientes que en algún momento, con el paso del tiempo, algunos se controlan, donde se refuerzan las medidas educacionales, y tenemos la opción en algunos de regresar a hipoglucemiantes, que no es en todos. Esta es una gráfica donde trato de mostrar lo que debemos de hacer después del diagnóstico de hiperglucemia. Tenemos que reforzar la dieta y el ejercicio en nuestros pacientes. Cuando a una persona se le menciona o se le hace el diagnóstico de diabetes, pues esto de alguna forma viene a cambiarle le tiene que cambiar su forma de vida. Algunos piensan que porque son diabéticos van a morir, ¿verdad?, pronto. Nuestro trabajo es dar una educación muy importante, una información en relación a lo que es la enfermedad, los cuidados que debe de recibir. Que es una persona que si lleva bien su dieta y su ejercicio, sus fármacos, pues no, la posibilidad de que complicaciones se disminuyen de una forma muy importante, ¿verdad? Después tenemos que valorar qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente. Tenemos que ver si está obeso, si no está obeso.
Acuérdense que la obesidad conlleva una resistencia a la insulina muy importante y un aumento de producción hepática de glucosa. Cuando no está obeso se recomienda iniciar con sulfonilureas. Cuando es obeso tenemos que iniciar con glitazonas o con biguanidas, como es el metformin, o bien con inhibidores de las alfa-glucosidasas o las meglitinidas. Si nuestro paciente por alguna causa no se controla o tiene falla la terapéutica oral, tenemos que iniciar con insulina, ya sea en una forma exclusiva o combinarla con los hipoglucemiantes orales. Esta sería la cascada de manejo del paciente diabético. Hace muchos años el doctor Jodlin, que fue uno de los médicos que toda su vida se dedicó al manejo de los pacientes diabéticos. Él mencionaba ya que nuestro compromiso como médicos era tratar y hacer todo el esfuerzo de que nuestros pacientes diabéticos tuvieran sus niveles de glucosa lo más cercano a lo normal, ¿verdad? Hasta donde fuera posible. Me pasa la siguiente. Pues es la última diapositiva, con esta terminamos. Si tienen alguna pregunta o comentario, con gusto lo resolveremos. Buenas tardes, aquí en el Hospital General no tenemos preguntas. Gracias. ¿Alguna pregunta de alguna de las sedes? Sí, en Cenetec tenemos una pregunta. Bueno, queremos felicitarlo, doctor, por la ponencia, y quisiéramos preguntarle qué experiencia ha tenido usted con la terapia de insulina inhalada. Lo que aquí sabíamos tiene muy poco porcentaje de absorción. No sé, yo sé que apenas está desarrollando el proyecto con un laboratorio específicamente. No sé qué nos puede comentar usted. La insulina inhalada realmente tiene un mes que salió al comercio. Principalmente está indicada en pacientes que por alguna situación no aceptan inyecciones, ¿verdad? Precisamente hace un momento estaba platicando con un representante de Pfizer, que es el laboratorio que ya la lanzó. No es una insulina, digamos, como la glargina, que se inhala y que le dura el efecto 24 horas. Es una insulina rápida, de origen humano, que más que nada nos va a servir para evitar los picos postprandiales de hiperglicemia. Lo que él me estaba mencionando es que el blister de administraciones se pide a un número 01800, le llega al paciente, cuesta 3,400 pesos el blister. Es un dispositivo para inhalarla. Y les dan una serie de burbujas donde lleva el fármaco, la insulina, y que les dura aproximadamente un mes. Obviamente esto, pues ya por la pura situación del gasto inicial, que no es una insulina que vamos a aplicar como monoterapia, pues realmente yo no sé si con el tiempo que tanto se pueda seguir usando, porque tenemos insulina regular, tenemos insulina Lispro, que no son insulinas tan caras, que están más accesibles a los pacientes, ¿verdad? Las contraindicaciones de la insulina inhalada es en pacientes fumadores, en pacientes neumópatas, en pacientes diabéticos que por alguna situación tienen alguna enfermedad pulmonar, incluyendo el asma, ¿verdad? Serían las únicas contraindicaciones. Lo que yo estuve revisando de insulina inhalada, como le digo, hace un mes salió apenas al comercio, tiene muy buenos efectos para quitar los picos postprandiales.
pero nada más. Sería ese el comentario que yo podría hacerle. Muchas gracias. Por nada. Universidad Técnica Particular de Loja, en Ecuador, ¿tiene alguna pregunta? Sí, buenas tardes. Le felicito, doctor, por su exposición. Quería preguntarle, usted nos comentaba que la terapia combinada se da en pacientes que reciben hipoglucemiantes a niveles altos. Luego de qué tiempo de darles insulinoterapia podemos volver a los hipoglucemiantes, o qué indicaciones nos recomienda usted para poder volver a los hipoglucemiantes. Se ha mencionado mucho, y de hecho hay muchos estudios donde está bien consignado que el paciente diabético, durante el paso del tiempo que usted lo tiene con hipoglucemiantes, ya después de 5 años empieza a hacer resistencia no al hipoglucemiante, sino que empieza a haber un fenómeno que se llama fatigabilidad de la célula beta, donde la célula beta empieza a dejar de secretar más insulina. De tal forma que si hace nefropatía va a entrar en una fase de autocontrol y a lo mejor ya no requiere ni insulina, mucho menos hipoglucemiante. Pero si ya tuvo falla secundaria al fármaco y le tuvo que iniciar insulina porque le está bajando de peso, porque sigue con glucosas muy elevadas, pues es muy difícil realmente que se la vaya a retirar en algún momento. Quiere decir que ese paciente ya se volvió insulino requiriente, no insulino dependiente como el diabético tipo 1, que son términos un poco diferentes. Mira, doctor, de aquí de Oaxaca preguntan que si con los hipoglucemiantes orales de última generación ha habido experiencia en la combinación con insulinoterapia. Sí, realmente la terapia combinada mencionaba que se puede usar con cualquier hipoglucemiante. La terapia combinada también se puede iniciar en fases tempranas de la diabetes. ¿Por qué? Porque se habla que por ahí en alguna diapositiva les anoté que nos ayudaba a ahorrar, nos mantiene un poco en reposo el páncreas, y de esa forma evitamos que esté secretando tanta insulina. Pero sí se pueden usar las glitazonas, que son las de última generación, como terapia combinada también. Sí. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, damos por terminada la sesión y los esperamos para la siguiente videoconferencia. Gracias. Al doctor.